Hola, ¿cómo están? Son buenas las noticias de hoy. Buenas sin ilusionarnos demasiado. Como ustedes saben, Israel y la banda terrorista palestina Hamas han llegado a un primer acuerdo tentativo de paz. El plan que habían propuesto Trump y Marco Rubio. Según ese acuerdo, por confirmarse, jamás liberaría a todos los rehenes israelíes que capturó brutalmente hace 2 años al invadir Israel y masacrar a más de 1.200 civiles inocentes. Se presume que jamás liberaría a los rehenes el próximo lunes o el próximo martes. Se ve que no llevan prisa, ¿no? Podrían hacerlo mañana. Se presume también que son 20 y solo 20 los rehenes vivos que jamás va a liberar. Todos son hombres, todos son más o menos jóvenes, tal vez por eso han resistido el cautiverio, y todos son, por supuesto, israelíes, ¿no? Luego hay 28 rehenes que fallecieron. Se presume que más adelante, después de la primera liberación de los 20 rehenes vivos, jamás liberaría, o quiero decir, jamás entregaría los restos, los despojos de los 28 rehenes muertos. Muertos por culpa de ellos, de los terroristas de Hamas. Por su parte, ¿a qué se compromete Israel? Primero, a un cese al fuego. Y segundo, a retirar sus tropas no totalmente fuera de Gaza, sino hasta una línea acordada con Hamas. Pero allí no queda la cosa. Lo más importante es que Israel se compromete a liberar también a 250 presos palestinos que están en cárceles de Israel, condenados a cadena perpetua. O sea que jamás libera a 20 israelíes e Israel tiene que liberar a 250 palestinos. Además, Israel se compromete a liberar a 1.700 gazatíes que capturó como prisioneros durante esta guerra de 2 años. Si todo sale bien, si en efecto Hamas libera a los 20 rehenes vivos la próxima semana e Israel cumple con su parte del acuerdo, retira sus tropas a una posición defensiva y libera a 250 palestinos y además a 1.700 palestinos gazatíes, este acuerdo de paz sería un triunfo. ¿Sería el final definitivo de la guerra como Trump les ha prometido a los terroristas de Hamas? Esto está por verse todavía. ¿Por qué Hamas virtualmente se ha rendido y ha aceptado el plan de paz de Trump? Por la decisión absolutamente capital, poderosa, de Qatar. La influencia de Qatar ha sido clave. Qatar ha sido el mediador en Egipto, pero Qatar tiene muy buenas relaciones con Hamas y también muy buenas relaciones con Trump. Qatar en los últimos años, yo diría desde que Hamas ganó las elecciones en Gaza en 2006, o sea, en los últimos casi 20 años, Qatar ha financiado al movimiento terrorista Hamas. Le ha dado miles de millones de dólares. Le ha dado armas.
Por tanto, Qatar tiene una responsabilidad moral en esta guerra. Una guerra que comenzó Hamás el 7 de octubre de 2023. La guerra se la declaró Hamás a Israel, y no al revés. Y Hamás vivía de los dineros de Qatar. Por eso, si uno sigue la ruta del dinero, comprende que los terroristas palestinos de Hamás, cuyos principales líderes o cabecillas están precisamente en Qatar, en Doha, Qatar, han tenido que obedecer las instrucciones de la familia Al-Thani, que gobierna desde mediados del siglo XIX Qatar. El emir de Qatar les ha dicho a estos jefes terroristas de Hamás que viven en Doha, que son protegidos por el emir, firmen el plan de paz de Trump. ¿Por qué se han resignado a firmarlo? Porque hay que entender que si tú eres un líder terrorista de Hamás y vives en Doha, Qatar, ¿cómo carajos te ganas la vida? ¿De qué vives? ¿Quién te mantiene? ¿En qué trabajas? O sea, ser un líder terrorista de Hamás entraña esos riesgos, ¿no? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a dar dinero? Bueno, el dinero lo apoquina Qatar. Qatar mantiene a todos estos terroristas palestinos de Hamás que viven en el Emirato. Qatar les paga. Económicamente dependen de ellos, del emir Al-Thani. Entonces, si el emir les dice, ustedes van a firmar, firman, porque además, obviamente han perdido la guerra, ¿no? Israel ha matado a más de 10.000 terroristas de Hamás en estos últimos 2 años, ¿no? Han muerto también, desdichadamente, muchos gazatíes inocentes, muchas familias, muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos, y esa es una tragedia. Pero es una tragedia que ha ocurrido principalmente porque los malvados, diabólicos terroristas palestinos de Hamás, hace 2 años, perpetraron una masacre en Israel y le declararon la guerra a Israel. Si Hamás se hubiera concentrado en gobernar pacíficamente a favor de los gazatíes con el dinero de Qatar, tratando de que los gazatíes vivieran mejor y sin meterse en riñas, en peleas, en guerras, en actos de barbarie contra Israel, habría sido otro cuento, ¿no? Habría sido otra historia y no hubiera ocurrido esta guerra los últimos 2 años. Hamás le declaró la guerra a Israel y la ha perdido clamorosamente y ahora le toca rendirse. Pero insisto, la negociación de Qatar ha sido crucial. ¿Puede fracasar este acuerdo de paz tentativo? Desde luego, puede fracasar. Vamos a ver si liberan a los 20 rehenes israelíes. Vamos a ver si el gobierno de Israel aprueba el plan de paz. Netanyahu en solitario lo ha aprobado, lo ha celebrado, ha dicho que ha sido una gran victoria moral de Israel. Vamos a ver si el gobierno aprueba, ¿no? Liberar a 2.000, casi 2.000, ¿no? Presos palestinos, 250 por un lado, 1.700 por el otro. Casi 2.000 palestinos, ¿no? 2.000 palestinos de Hamás contra 20 de Israel. Parecería que en ese sentido Hamás sale ganando. Ahora bien, ¿merece Trump el Nobel de la Paz que va a ser anunciado en los próximos días? Hoy en el Washington Post, nada menos, hay un artículo del señor Thyssen, Mark Thyssen, que era quien le escribió los discursos a George Bush, hijo, cuando era presidente, y pide el Nobel de Paz para Trump. No vayamos tan deprisa, ¿no? Yo creo que Trump no merece el Nobel de la Paz. Sí, por supuesto, está muy bien, ha conseguido que, gracias a su buena relación diplomática con la familia Al-Thani de Qatar, Trump ha conseguido que los de Qatar le hagan el favor de doblegar la resistencia de Hamás
y obligue la monarquía de Qatar a que jamás firme la rendición. Pero Trump, el Nobel de la Paz, yo digo que no. ¿Por qué no? Bueno, quizá yo soy rencoroso, ¿no? Pero yo no he olvidado el 6 de enero de 2021. Esa tarde, centenares de hombres iracundos, violentos, asaltaron el Congreso de Estados Unidos. Mataron y dejaron malheridos a policías del Capitolio. Y esos hechos sangrientos de violencia ocurrieron por culpa de Trump. Trump fue quien los arengó, quien los incitó y quien los envenenó. Trump fue el autor intelectual de esos hechos de violencia. Y no contento con eso, con haber perturbado la paz y la democracia de un modo tan grosero aquella tarde de 2021, Trump, cuando vuelve a ser presidente, indulta, perdona, libera a 1.500 de esos sujetos violentos, de esos delincuentes, de esos matones, vándalos, fascinerosos que asaltaron el Congreso, llamándolos presos políticos. A mí me parece que esa es una mancha en la hoja de Trump como gran pacificador del mundo. Vuelvo a Qatar. Ahora resulta que el dictador venezolano Maduro, al ver que Qatar tiene tanta influencia sobre Trump, ha pedido, ha rogado al emir de Qatar, al Thani, que ejerza como mediador o negociador entre su dictadura y el gobierno de Trump. Maduro está desesperado, pide la negociación del emir de Qatar, al mismo tiempo pide que intervenga el Papa León XIV. ¿Por qué está desesperado Maduro? Porque hoy el New York Times revela algo que es importantísimo. Quizá es la noticia más alentadora de hoy. Y es que Estados Unidos, discretamente, ha seguido concentrando, amasando fuerza militar cerca de Venezuela. Según el New York Times, a día de hoy, 9 de octubre, jueves, en los 8 buques de guerra que están cerca de Venezuela hay 4.500 hombres listos para combatir, entre marineros e infantes de marina, 4.500. Y yo pensé que no había más, pero el periódico dice hoy que en Puerto Rico, donde uno sabía que estaban los aviones F-35, Estados Unidos ha ido sumando y sumando tropas y ahora hay 5.500 soldados de Estados Unidos en Puerto Rico. O sea que hoy el New York Times dice, si uno suma los 5.500 soldados que están en Puerto Rico y los 4.500 que están en los 8 buques de guerra, son 10.000 soldados. Quiero decir, me parece que es la gran noticia de hoy, que Estados Unidos tiene ya 10.000 soldados cerca de Venezuela entrenándose para combatir. Entonces, claro, Maduro está aterrado y pide a Qatar que hable con Trump. Ahora bien, no sería la primera vez que Qatar negociara entre Venezuela y Estados Unidos. Durante el gobierno de Biden, Qatar negoció no una, sino hasta 3 veces entre el asesor de Biden, Juan González, que fue bastante amigable con la dictadura venezolana, y Jorge Rodríguez, alias Gallinazo sin plumas, frecuente emisario, portavoz itinerante de Maduro. Negociaron con el auspicio de Qatar, Rodríguez y González, no solo en Doha, pero también en México y en Italia, antes de las elecciones fraudulentas del año pasado, 28 de julio de 2024, cuando Rodríguez prometía garantías de que dichos comicios serían libres. Entonces ahora Maduro vuelve a rogar a Qatar que intervenga.
Pero Trump no es Biden y Juan González no es Marco Rubio. Y quizá Trump y Marco Rubio no van a querer negociar absolutamente nada con Maduro, con la intervención de Qatar. Entiéndase también que, bien miradas las cosas, Maduro, en medio de su paranoia, debe de estar contento. ¿Por qué? Porque el plan de paz de Trump, que ha sido aprobado tentativamente entre Israel y Hamás, fortifica la imagen que Trump desea proyectar al mundo, es decir, la imagen de un gran pacificador, de un hombre de paz, de un hombre que merece el Nobel de la Paz. La obsesión que tiene Trump por ganar el Nobel de la Paz, pero principalmente por detener guerras y por ir de gran pacificador, el hombre que consigue tratados de paz que parecían absolutamente imposibles, el hombre que, como dice él mismo, está a punto de encontrar la paz en el Medio Oriente, algo que nadie había conseguido entre 1000 años, eso, que Trump esté tan envanecido, tan embriagado en su postura de pacificador, le sirve a Maduro. ¿Por qué le sirve a Maduro? Bueno, porque veo más difícil, veo más improbable que si Trump quiere ganar el Nobel de la Paz y quiere que en el Medio Oriente le rindan honores por haber conseguido la paz entre Hamás e Israel, veo más difícil que en ese contexto Trump diga, entren a Venezuela y capturen a Maduro, y si no se rinde, mátenlo. Lo veo más difícil, ¿no? Veo más difícil que Trump quiera exhibirse grandiosamente como un virtuoso, sabio pacificador, al mismo tiempo que derrama sangre en Venezuela. Entonces Maduro debe de estar pensando, me conviene que le den el Nobel de la Paz a Trump. Si le dan el Nobel de la Paz a Trump, se va a frenar un poquito con esto de entrar en Venezuela, a bombardearnos, a tirarnos drones o a capturarme y a capturar a Cabello, ¿no? Digo. Para ir terminando, me ha parecido completamente inapropiado que Trump diga, al recibir hoy al jefe de Estado de Finlandia, que es un gran jugador de golf, que la OTAN, la Alianza Atlántica, debería expulsar a España. ¿Por qué? Porque el Reino de España no le hace caso a Trump. Bueno, pero España no es una colonia de Estados Unidos, ¿no? Y porque el presidente socialista Sánchez no quiere aumentar el gasto de defensa al 5% del Producto Bruto. Bueno, lo quiere. En fin, él es el presidente, ¿no? ¿Quién gobierna España? ¿Sánchez o Trump? Bueno, entonces Trump está cabreado, está irritado y quiere que castiguen a España, que la expulsen de la OTAN. Obviamente es un exabrupto, una prepotencia inapropiada de Trump, ¿no? Por último, y ahora sí, aquí termino, el New York Times ha confirmado que la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia sigue llegando a Estados Unidos. O sea, no es verdad que, como dice ingenuamente Trump, hemos hundido esa lancha con cocaína, hemos salvado la vida a 25,000 estadounidenses. No hay una relación causa-efecto entre hundir una lancha con cocaína en el Caribe y que 25,000 estadounidenses que consumen frecuentemente cocaína dejen de consumirla porque esa lancha se hundió. Bueno, se hundió la lancha, pero seguirá llegando cocaína por otras vías a Estados Unidos. Y si el sujeto es un cocainómano, va a encontrar cocaína que ha llegado por otra ruta. No es que el sujeto va a decir, hundieron una lanchita, ahí venía mi cocaína, por tanto ya no voy a consumir más cocaína el resto de mi vida. Hay que ser gilipollas, hay que ser un cantamañana para pensar eso, ¿no? Los cocainómanos son gente brava.
Bueno, se hundió la lanchita, no llegarán esos kilos de cocaína. Pero el Times confirma que el 74% de la cocaína que se consume en Estados Unidos no llega por Venezuela ni por el Caribe, llega por las rutas del Pacífico, desde Colombia y desde Ecuador, a veces pasando por Galápagos, hasta México. Y en México ya la traen por vía terrestre. Como llega todo el fentanilo, bueno, quizá llega un poquito desde Canadá, casi todo el fentanilo desde México por vía terrestre. El fentanilo se hace en México, con productos químicos que llegan de Asia. Lo que quiero decir entonces es que no es verdad que si hundes una lanchita con cocaína en el Caribe, entonces les ha salvado la vida a 25,000 estadounidenses porque ya no van a consumir cocaína. Bueno, no aspirarán la cocaína de esa lanchita, pero el 74% de la cocaína llega desde el Pacífico, el corredor, la ruta del Pacífico, de manera que esos enfermos, esos adictos, van a buscar la cocaína. Quizá va a estar un poco más cara, ¿no? Supongo, ¿no? Si decrece mucho la oferta y la demanda sigue siendo fuerte, bueno, subirá el precio de la cocaína. Pero es una ligereza boba decir, hundimos una lancha y salvamos a 25,000. A veces dicen, salvamos a 50,000 estadounidenses. Ya no van a consumir cocaína. No, se hundió la lancha, pero van a seguir consumiendo cocaína que llega por otras vías. Joder, no nos tomen el pelo. Seguimos.